Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una de las series más populares de su programación y me refiero a los municipios de Cuba. O sea, hoy vamos a recorrer un municipio, por cierto, un municipio extremadamente lindo, bello y además con muchas peculiaridades y con muchos rincones de historia. Y para eso tenemos al presidente del municipio de Sagua la Grande, Carlos Álvarez del Castillo, periodista, locutor, hombre de la televisión, hombre de la radio, hombre de las comunicaciones y del periodismo. Bienvenido a Cuba y su historia. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues encantadísimo de que me hayas invitado a tu programa y aquí estamos para lo que usted guste. Bueno, porque además hay una cosa interesante, precisamente por los años, algunos municipios como que han ido perdiendo fuerza, han ido perdiendo el ímpetu de la vida y Sagua la Grande no, Sagua la Grande está todavía en pie y con... No, los municipios se instauraron al comienzo del exilio, tantos, 200 y tantos, pero de allá hasta acá han cambiado mucho las cosas. Los presidentes, los miembros han fallecido por cuestiones de edad. La ley de la vida, Carlos. Y eso, pues figúrate, nos ha favorecido a los muchachos nuevos como yo. Y lo que ha sucedido es que de allá hasta acá han quedado muy pocos municipios activos. Claro. El municipio más bien es como un club social. Y en ese club pues se van internando los miembros nacidos de Sagua la Grande, los agüeros, y los miembros que han llegado a Sagua a saludar, se han casado, han tenido familia, y entonces están más orgullosos que los que nacieron de ser sagüeros. Qué interesante, ¿eh? Eso es una cosa preciosa, pero por eso nos hace a los agüeros un grupo de seres orgullosos. Sí, hay una cosa interesante, Sagua no es un municipio grande, es un municipio relativamente pequeño, sin embargo, ha dado no solamente luminarias y grandeza, sino de por sí es el municipio que para muchos es la Venecia de Cuba, un lugar muy lindo, no solamente por Sagua, sino por Isabela de Sagua, que está más hacia la costa, ¿no? Más pegadito al mar. Entonces, bueno, háblanos un poco de Sagua, ya que tú eres el presidente del municipio. El municipio de Sagua la Grande, desde que se inició hace unos cuantos años, dejó un angelito para que cuidara a la ciudad. El angelito trabajó bien hasta que ya no pudo más el pobre y tuvo que venir para acá por cuestiones de política. Pero ¿qué pasa en el municipio de Sagua? El municipio de Sagua estaba muy bien centralizado. La ciudad de Sagua la Grande está en la costa norte de la provincia de Las Villas y tiene un proceso de vida que los otros municipios no han podido tener. Ha sido muy industrial. Es posiblemente el primero o el segundo pueblo, la ciudad de Cuba, que ha sido industrial desde sus comienzos. Sus inicios madereros, ¿no? Con la madera. Entonces, con la madera empezaron. Sí. Por ejemplo, cuando los que llegaron a descubrir Cuba se empezaron a expandir por cuestiones de hacer sus propias comunidades. Claro. Llegaron a una parte donde se decía que había un grupo de personas que habían salido de la cuestión de Cristóbal Colón en un lugar que decían que se llamaba Cagua. Entonces,
Que es un término indígena. Esa es la Que dice mucha agua, ¿no? Pero el lugar era geográficamente el mismo lugar donde está Sagua actualmente. Claro. O sea, era la costa norte de la provincia. Tenía un río que era caudaloso. Tenía Famoso además, ¿eh? Bueno, sí, el famoso río Sagua, que es el río Undoso. Undoso por su esplendor, Claro. su capacidad. Era muy bello y tenía mucha agua. No solo eso, venía desde las montañas del Escambray con un agua pura, manantial precioso. O sea, que era agua dulce en ese... Era agua dulce, pero era agua dulce que venía corriendo y tenía muchos afluentes y de ahí salían muchos pequeños acueductos para bifurcarse hasta que llegaban a Sagua. Cuando llegaban a Sagua, ya esos pequeños afluentes y el agua dulce se iba transformando un poquito porque ya era más hondo, ya tenía más capacidad, ya tenía más corriente, ya tenía más fuerza para poder hacer negocios, y los que llegaron a Sagua a institucionalizar el pueblo en el 1812, el 8 de diciembre del 12, Sí, cuando oficialmente se instauró Sí. oficialmente, y empezaron entonces, porque era muy rica la zona, empezaron a distribuirse en pequeños grupos alrededor del río. Naturalmente, eso fue en ese tiempo, y los que llegaron a Sagua, que fueron institucionalizándose como ciudad, pues encontraron que en Sagua se podía hacer de todo. El río proveía muchas capacidades de pescado. El río tenía un agua perfecta para tomar. El área era fabulosa para el cultivo. Era un área llana, pero tenía la elevación de Jumagua, ¿no? Correcto. Tiene los montes de Jumagua, que es una cuestión preciosa. Es Sí, muy bonita. Es turístico. Es una elevación que no es muy alta, pero es bonita. Pero muy bonita, muy turística. Ahora, Entonces, esos afluentes que tú hablas, por esos afluentes, es que muchos le llaman a Sagua y por supuesto a la Isabela la Venecia de Cuba, por la cantidad de pequeñas salidas que tenía el río, ¿no? Ok, cuando llega a Sagua, el río tiene 155 kilómetros, antes no había millas, 155 kilómetros hasta Sagua, y de ahí tiene 53 hasta la Isabela. Hasta la costa. Entonces, esa agua dulce que viene bajando de las montañas choca con el agua del Caribe, que es salada. Y ahí es donde se produce la sorpresa de que a Sagua la conocen también como la ciudad de los ostiones. Esa bifurcación de las dos aguas. Eso es lo que explica la riqueza de los ostiones. Sí. Esa bifurcación produce una cantidad enorme de ostiones, porque el agua es más calientica y la otra es más friecita, y ellos en sus hábitats pues crecen inmensamente. Cuando eso sucede, el angelito ve que hace falta coger a Sagua, industrializarla, y empiezan los agüeros a crear. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? Hay tantas creatividades en las cosas que se han hecho en Sagua, que lo que no estaba inventado se inventaba allí. Hasta lo que se pudiera. Además, hay una otra cosa acá, pero no que te interrumpa, porque el tiempo no. corre más rápido que nosotros. Una de las cosas más interesantes cuando recorremos los municipios de Cuba, y hoy estamos en Sagua, una de las cosas más interesantes de Sagua, es que siendo un municipio relativamente pequeño, tiene una cantidad de científicos, literatos, abogados, como... Dio muchas personalidades, una personalidad en una cosa y otra personalidad. Por ejemplo, Albarrán, para poner un ejemplo. Bueno, Joaquín Albarrán. Joaquín era un hombre conocido internacionalmente. Médico,
una persona capacitada que ideó y descubrió muchas cosas que hasta ahora están siendo normales. Un literato como Mañach. Mañach, Lobato. Un pintor como Lam, Wilfredo Lam. Un pintor como Wilfredo Lam. Que va por todos los museos. Siempre había alguien que se destacaba en esa rama. Un cantante, Machín, que se aventuró a irse para España y en España se hizo más popular que lo que era en Sagua. Además, compositores como Gonzalo Mantecchi. Está González Mantecchi, está Roy, está Ramón Solís, sí, una cantidad enorme. No, por eso digo, yo lo comenté porque llama la atención la cantidad de hombres famosos en el mundo, no solamente en Sagua. O sea, Lam, cualquier museo que tú vas del mundo, poner un Lam ya es una atracción, y es Agüero. Y eso, y no solo eso, la cosa es que se agranda más en otras especialidades. Hubo políticos, hubo un vicepresidente de la República que es Agüero, Sí, claro. Emilio Núñez. Emilio Núñez. Habían, uno de los políticos más renombrados es Agüero, que fue gobernador de la provincia, gobernador del estado de la Florida, y fue también senador al Congreso de los Estados Unidos, Agüero. Melquiades Martínez. Sí, Melquiades. O sea, de cada rama salió una estrella. La pelota, Conrado Marrero. El boxeo, Kit Gavilán. El boxeo, Gavilán. Campeón mundial. Kit Charol. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta directa, no es indiscreta. ¿A qué se debe eso? ¿A las aguas? ¿Al mar? ¿A los ostiones? ¿A qué se debe esa grandeza de esa agua? Yo creo que es un compendio general de todo. Por ejemplo, el sagüero, regreso a lo mismo, es muy orgulloso. El sagüero es muy orgulloso de su pueblo. Y el sagüero siempre trataba de hacer algo bueno para su pueblo. Entonces, creaba las cosas. En Sagua había una cantidad tan enorme de negocios que era dificilísimo hablar de uno solo y no mencionar los otros. El sagüero, cuando le faltaba algo, si trabajaba en una peletería y le faltaba una fábrica de calzado, para no tener que estarlo importando, él ponía y hacía una fábrica de calzado. Si habían oportunidades que no se podía tomar agua fría, porque el agua era normal, vamos a inventar una hielera. Y entonces hacían una electroquímica, subvencionaban sus propios negocios con cosas hechas en Sagua. Por eso se hizo grande la ciudad. Cada vez que faltaba algo, siempre había algún sagüero que lo inventaba. Y al inventarlo, pues, iba creando una cantidad de personalidades, de gente que fueron en el mundo. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy Cuba y su historia vuelve a una programación, por cierto, muy popular y con los municipios de Cuba. O sea, estamos recorriendo, prometimos recorrer todos los municipios, no es fácil hacerlo de forma seguida porque conlleva un trabajo de investigación, pero hoy estamos en uno de los municipios más lindos de Cuba, pero no solamente más lindos, sino que ha dado mucha gente famosísima. Me refiero a Sagua la Grande, y para eso tenemos al presidente del municipio de Sagua con nosotros, que es otro privilegio de Cuba y su historia. Yo quería comentarte algo, Carlos, porque hay un intelectual cubano, un naturalista, un investigador, un escritor, que es Tintín, que se convierte en un hombre clave en la historia de Sagua. Hablamos un poco de él. Ahí sale otro creado en Sagua la Grande y así. El historiador sagüero, Alcover Beltrán, en los años anteriores, siglo anterior, sí. Del 900 para atrás. Sí.
Llegó, Mira, ahí tenemos el escudo de tu municipio. ese es un escudo que yo diseñé bonito. del escudo normal, Muy bonito. para que se pudieran ver los mogotes, las lomas detrás. Aquí está el Parque de la Libertad, Ah, bello que parque. por cierto sería después bonito decir algo bueno. La primera reunión de los agüeros en el exilio aquí en Miami. En el medio casi está la que fue su propia primera presidenta. Esta es una estatua de Joaquín Albarrán que se le hizo a una parte del parque donde lleva su nombre. Albarrán es un médico. Este es el Hotel Sagua, Lindo hotel. un hotel al cual visitaban las grandes figuras artísticas y políticas norteamericanas de los años 30 y tantos. Sí, y ahí tenemos a Mañach, Aquí está Mañach. Mañach era un literato. escritor. Ah, aquí está Ese es Albarrán, ¿no? Joaquín Albarrán. Que por cierto, volviendo a Albarrán, Carlos, Albarrán no solamente fue un científico, fue un gran urólogo, o sea, inclusive tiene cosas de él que han pasado a la ciencia de la urología como de un cubano y de Carlos Albarrán. Pero además fue profesor de la Universidad de París. O sea que la historia de Albarrán no es una historia pequeña. Albarrán tenía un dicho, un moto, que decía: si los azares de la vida me han hecho adoptar por patria la grande nación francesa, nunca olvido que soy cubano y sagüero, amante de la tierra en que nací. Qué bonito, ¿eh? Eso fue porque era tan sumamente popular que había inventado una cantidad enorme de medicinas, de Sí, tratos. no, Albarrán, donde quiera que llegaba, tenía un auditorio precisamente por los inventos, todo lo que había descubierto y todo lo que había investigado, ¿no? Albarrán es una de esas personalidades que muchas personas no se han dado cuenta el valor que tiene. A lo mejor hay muchas personas que han salvado la vida con una cosita tan sencilla como la que él inventó. Sí, pero en la época que lo inventó. Y eso ha hecho a Sagua, naturalmente, una ciudad más preponderante. Ahora, yo te pregunté por un intelectual que también que es Suárez Rojo, si la memoria no me falla, Tintín. Ahora voy. Antes de eso fue Alcover Beltrán, pero de los 900, en la parte del siglo XX para acá, hay una persona que lo conocimos nosotros, que casualmente trabajó aquí en el canal, Pedrito Suárez. Lo conocíamos nosotros como Tintín. Sí. Tintín era no solamente historiador, era un aventurero, porque le gustaba descubrir cosas increíbles que la gente no se daba cuenta. Gracias a Tintín tenemos una capacidad de libros, de vistas fijas, de películas, de escritos, de fotografías, porque yo creo que fue hasta el momento el mejor historiador de la ciudad que ningún otro. Antes de Tintín no habían el proceso que hay ahora, que tiene computadora. Ok, pero las cositas que hacía Tintín... No las hacía nadie. No. Eso es cierto. Tintín iba con su grupo a descubrir a las montañas del Mogote por qué una lagartija era una lagartija. Y de verdad que lo descubría. Sí, era un investigador, era un naturalista, no es ningún... No, de todo. Llaman hombre muy humilde. El segundo libro de él, los dos grandes libros de él, se llaman Los Mogotes de Humahuá, ¿no? O Los Mogotes. Sí. Tintín hizo una película de Sagua, la última, que yo tengo muchos sagüeros que me llaman y me dicen: tú sabes que yo todos los días voy a Sagua. Por ver la película. Por la película. Qué interesante. Porque es una película
que cubre completo las aguas de ahora, que no es lo mismo que las aguas anterior de los años de la República. Pero mira lo bonito que es. Ponen a través del canal donde está la película y se pasean a Sagua todos los días. Imagínate tú, X cantidad de años aquí en los Estados Unidos y que sientan ese calor de visitar a su ciudad y de pasar por los lugares que ellos naturalmente fueron cuando eran niños, ¿no? Ahora, hay otra cosa interesante de Sagua, que son los inventos. Bueno, el primer buque de vapor que se hace en Cuba se construye en Sagua. Sagua fue primera en muchísimas cosas. Por eso saco el caso. Muchísimas cosas. El primer buque de vapor, la primera o segunda ciudad en Cuba que tuvo telefonía, que tuvo electricidad, que tuvo una cantidad de cosas que si no había la inventaban, y si no la inventaban la buscaban, pero la hacían. Y de ahí salen estos perfectos sagüeros que tú mencionaste hace un ratico. Sí, podríamos seguir mencionando, porque por ejemplo, hay uno que yo no quiero dejar de mencionar, porque además de la amistad que nos une a Salvá. Salvá es el gran editor de la historia cubana en el exilio. Correcto. Que es un hombre de la edad nuestra, una persona encantadora, pero además el trabajo que deja Salvá de miles de libros impresos, eso es único. Manolito con su editora puso años de su vida para mantener la tradición de Sagua. Y todavía lo tenemos entre nosotros, está muy bien, por cierto. Y su primo, Oscar, que acaba de fallecer, por cierto. Que acaba de fallecer, bueno, su primo también puso la mitad de su vida. Economista, Ahora, yo quería mencionar a otro, no se nos puede escapar, que yo lo conocí, un abogado eminente, que es Luis Fernández Caubí. Luis Fernández Caubí no solamente era un abogado eminente, sino tuvo el coraje, que no todos tuvieron, de defender las causas más difíciles del año 60 y 61 en Cuba, que eran las causas de los condenados a muerte. Allá y aquí. Allá y aquí, sí. Luisito Fernández Caubí, que por cierto trabajamos juntos cuando yo estaba en la RHC Cadena Azul, era una persona excelentísima. Sí. Da gusto hablar con él. Y tenía una capacidad intelectual que, gracias a Dios, no se ve en muchas personas. Cualquier pregunta que tú le hicieras, te podías estar callado por 20 minutos porque la respuesta era inmensa. No era una cuestión de qué hora es, las 3:15, no, que la cuestión de los griegos, que cuando te da el palito del sol, entonces te encantaba hablar con él. Con Luis, sí. Y tengo una anécdota de Luis cuando había una persona, cuando estaba en su programa de las 7 de la noche, que lo molestaba, llamándolo cuando él abría los micrófonos. Y él le dijo una cosa muy interesante: te voy a cortar, pero tú no vas a entrar en mi programa ni en 100 años que yo exista, porque pasarán muchísimos años, muchos más, que tú puedas entrar de invitado a mi programa. Una cosa de esa que yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? Pero era así. Sí. Que por cierto, queda en Miami su hijo, que es un gran abogado también, Luisito Fernández, que está entre nosotros, más joven que nosotros, pero un gran abogado. O sea, heredó de su padre toda la inteligencia, porque Luisito, el hijo de Luis Fernández Caubí, tiene una inteligencia también como la del padre, en temas. Y no solo eso, muchos de nosotros que tenemos la bandera cubana, que vamos a ver, a lo mejor los hijos nuestros no sienten lo mismo, pero Luisito sí sentía como el padre. Y Luisito siguió la misma tradición y la misma línea del padre. La misma línea del padre. Y defiende la causa más perdida que tú puedas tener. Tú vas a verlo. Él la representa. Y él la representa y te acoge con un cariño tremendo. Por eso Sagua dio un DNA diferente que mucha gente. Sí, la pregunta no solamente es esa, la pregunta es ¿por qué?
porque es curioso, y esto no demerita a Sagua, hasta los piratas, cuando morían, se enfermaban, querían ir a Sagua a morirse, los corsarios y los piratas, ya eso se había acabado la piratería, ya Sagua era una ciudad chiquita, pero próspera, o sea, en el sentido humano y en el sentido económico, y hasta los corsarios y piratas querían tener su casita ahí, se morían tranquilos en Sagua. Yo no sé cuál es la explicación, pero bueno, es parte de la historia. Bueno, hay un escritor que puso algo también, no era sagüero, que dijo, si yo me pierdo algún día, váyanme a buscar a Sagua. Lorca. Sí, sí. Si yo me pierdo algún día, váyame a buscar. Porque lo atraía, porque Sagua era una ciudad, una ciudad que muy atractiva para todos. Sí, en Cuba hay 2 o 3 ciudades parecidas a Sagua, pero Sagua es diferente. Por ejemplo, Cienfuegos es una ciudad muy acogedora, muy linda. Vas a Santiago, tiene los relieves de Santiago, pero vas a Sagua, y yo no sé si son las aguas. O sea, porque, en fin, la fama de Sagua empieza por su río, el Hundoso. Puede ser que sea que como tomamos tanta agua, bueno, pues nos sirvió de algo. Carlos, nos quedan 3 minutos de programa, o sea, el tiempo en televisión. ¿Cómo se ha ido tan rápido esto? Bueno, porque es televisión, la televisión es más rápida que nosotros. Pero yo que quiero dejarte un poco a ti, para que nos hables un poco de la Sagua que tú sientes, que tú quieres, que estás abrazado a ella, porque cuando llevas más de 10 años de presidente del municipio de Sagua, y eso es por elección, no es porque tú quieras hacerlo. Entonces, ¿qué representa Sagua para ti? Bueno, Sagua, yo estoy muy orgulloso de ser sagüero. Eso no hay... Eso se ve. Eso no se puede. Ahora, a Sagua hay que entenderla. Sagua era una ciudad que proporcionaba cariño, proporcionaba interés, basado precisamente en la oportunidad que se le dio cuando comenzó. Tenía el angelito y el angelito le propiciaba todas esas cosas. Ahora, en la actualidad, yo no he ido a Cuba, no, pero en la actualidad para mí Sagua, yo estoy más orgulloso y si me preguntas, digo, ok, yo primero soy sagüero, después soy cubano. Eso lo dice todo. Amigos de Cuba y su historia, creo que estamos llegando al final del programa. Lamentablemente quisiéramos tener media hora más con Carlos porque hay tanto que hablar por Sagua, pero yo lo quiero comprometer a él porque precisamente porque se nos han quedado tantos rincones de Sagua para, sin mucho apuro, preparar otro programa sobre Sagua, tal vez dedicárselo a la intelectualidad sagüera, a su relieve, a sus aguas. Hay de todo. Yo lo dejo que tú escojas la temática principal, pero yo quiero de aquí a 2 o 3 meses, para no presionarte tampoco, hacer otro programa, porque Sagua es un municipio que se merece más de un programa. Te damos las gracias, amigos de Cuba y su historia, a Carlos por presidente del municipio de Sagua la Grande. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo a las 4:30 de la tarde. Me refiero el próximo domingo. Gracias. Son 3 décadas de destierro y desunión.